quiero hacer esta reseña corta, así que sin vueltas hablemos de este spin-off de Tu Turno de Morir que contiene spoilers de los primeros capítulos. Por ahí dejo la reseña del juego original si no tienes idea de qué estoy hablando. En este modo nuestras víctimas favoritas de secuestros son llevadas a una isla. Hey, you. Perdón, juego equivocado. Donde tienen que sobrevivir un mes por su propia cuenta. Para hacer esta meta posible nosotros tenemos que administrar sus acciones y recursos. Es como si fuera un minijuego de otro juego. En fin, cada día tendremos la opción de elegir entre una de estas opciones para que realice cada personaje. Construir, lo cual sirve para mejorar la vida del fuerte a cambio de recursos. El forraje, que sirve para recolectar recursos o comida. Entrenar, que sirve para que sean más fuertes en combate. Y por último descansar, que solo funciona para que recuperen salud en caso de estar heridos. Sé que con lo que acabo de decir hice que pensaras más en preguntas que en respuestas. Pues bien, déjame aclarar las dudas. Cada una cantidad de días, aparecerá un monstruo que intentará destruir la base. Por eso tenemos que mandar ciertos personajes para que lo detengan obligatoriamente. Sin embargo, cada vez que uno de nuestros personajes reciba daño también lo hará el fuerte, por lo tanto es bastante importante matarlo rápido, ya que si la base llega a cero pierdes instantáneamente. Por último, los recursos, como dije, sirven para mejorar la base o armar diferentes cosas, desde armas o otras construcciones como la trampa para conseguir alimento más fácil o la radio para escuchar música. Quédense conmigo que ya termino casi con la explicación. Los personajes se lastiman luego de entrar en batalla o incluso haciendo otras actividades. Hay una pequeña posibilidad que ocurra. Una vez que esto pase, su imagen cambiará con un filtro amarillo. Si no descansan y vuelven a lastimarse, cambiará a rojo. Finalmente, si luego de eso vuelven a recibir daños, mueren permanentemente. Y ese es básicamente todo el gameplay. Aunque hay que entender también que hay más cosas, como que cada personaje tiene diferentes características que ayuda a que cumpla mejor unas de las tareas que las otras. Además que estas categorías van mejorando a medida que vayan haciendo cosas. También está el factor de la comida, que probablemente es el más importante porque dependes totalmente del RNG para sacarlo, y tener en poca cantidades puede arruinarte la partida en un par de días. Aunque este se trate de un spin-off, tiene una historia alternativa que sirve para saber más de los personajes y sus trasfondos, a través de eventos que salen al azar, donde simplemente es la interacción entre el personaje que hayas elegido y el que haya salido. Así, puedes elegir el personaje que quieras usar en esta ocasión, pero como es una demo solo podremos usar al profesor, lo cual en mi opinión es el personaje más aburrido. Como sabemos, muere muy rápido en el juego original y no tiene casi ningún tipo de relevancia. Además de que su personalidad puede resumirse en que es un profesor y quiere ser un ejemplo. Pero bueno, no puedo quejarme tanto porque eventualmente podré elegir personajes que me interesen más. En fin, tiene una pequeña historia y hasta diferentes finales, pero creo que me dejaron un mal sabor de boca. No podía sacarme la sensación que faltaba algo, como que todavía no había visto todo, pero bueno, creo que pasa seguido con las demos. Todos los otros apartados como lo visual o la música es casi totalmente sacado del original, como es de esperarse, así que no tengo mucho que hablar aquí. Solo que es un poco molesto que la radio repita la misma canción hasta que la cambiamos manualmente. Si bien hay unas revelaciones tiradas por ahí y por allá, pienso que el juego puede llegar a ser divertido y tenso de momentos, pero que en general es bastante que solo puede ser interesante si realmente eres fan del juego original y quieres enterarte de cada mínimo detalle. O sirve de relleno mientras esperas la tercera parte, pero si no estás tan enganchado puedes saltarte, lo que no vas a perderte mucho. Y eso es todo. Quizás se ponga mejor o puede que no, pero no creo que mi opinión central cambie mucho de lo que acabo de decir por su naturaleza de spin-off, solo el tiempo lo dirá. Hasta entonces, adiós.